Listo, ya estamos grabando. Puedes empezar, Rencito. Las palabras vuelan y los escritos permanecen. Muy buenas noches con todos. Como ya Piero me presentó, soy Renzo Córdoba y en esta oportunidad les quiero hablar acerca del uso de declaraciones previas en juicio. Ahora, hay algunas cosas que quiero decir antes de tocar el tema. Primero, como se dieron cuenta, dije una frase, dije un lema. Eso, bueno, me hubiera gustado mucho que mi tema fuera antes que el de alegato de clausura, porque cronológicamente va antes. Es muy importante probablemente lo que les vaya a decir para posteriormente decirlo en el alegato de clausura. Obviamente lo voy a trabajar bastante, pero quería comentarles eso. Y precisamente empecé con un lema porque es uno de los temas o uno de los puntos que tocaron en la anterior clase, que es que siempre se debe empezar un alegato de clausura con un lema. Tal vez para complementar un poco lo que dijo mi compañero hace un momento, nosotros empezamos con un lema que busque sintetizar y busque dar un mensaje que siempre se quede en todo momento en la cabeza del juez, o al menos en esta pequeña clase, mi idea es que se quede en nuestras cabezas, en nuestros pensamientos. Las palabras vuelan y los escritos permanecen. Ese es el mensaje que te repetiré en algunas ocasiones y que resume bastante lo que les voy a decir. Ahora, ya para entrar al tema, en nuestro modelo acusatorio, donde prevalece evidentemente la oralidad, estamos hablando de el juicio, donde en el juicio se trabaja de manera oral, de manera contradictoria y mediante la inmediación todo lo que vamos a presentar ante el juez. Sin embargo, algo importante es que el alegato de clausura es sobre la base de lo que se actuó en juicio, pero lo que se actúa en juicio al mismo tiempo es la base de lo recopilado en la etapa de investigación. Uno, cuando está en un proceso penal, va criando a un hijo. Uno desde pequeño, desde la investigación, uno lo está viendo crecer, pero no solo lo vemos crecer, sino que debemos participar en este crecimiento. Para eso es que en la etapa de investigación se hacen evidentemente actos de investigación. En esta etapa se van a presentar pruebas, vamos a ver lo que actúa el fiscal y nosotros por nuestra parte vamos a presentar nuestros contraindicios, nuestras pruebas de descargo. En la etapa intermedia nos aseguramos de ofrecerlos para llevarlos a un posterior juicio y en el juicio vamos a trabajar sobre lo que se hizo en la investigación. No podemos trabajar sobre la base de un vacío, sobre una base sobre la cual vamos a temblar. Es por eso, tal vez escapándome un poco del tema, que es muy importante que nosotros debemos tratar de participar en un proceso desde el inicio. Porque muchas veces podemos ser abogados y de repente nos contratan para un alegato de clausura. O sea, bacán, yo soy un excelente abogado haciendo alegatos de clausura. Pero ¿qué pasa si la información que necesito no se produjo en juicio? Otro ejemplo, me contratan al inicio del juicio. Excelente, pero me doy cuenta que la información que necesito para contrastarla en juicio, sea tal vez en documentales, o sea para apoyar o desacreditar a los testigos o peritos, no se ofreció en la etapa de investigación. Es por eso que debemos de tratar de participar en todas las etapas e ir creciendo, ir haciendo crecer a nuestro hijo desde lo más pequeño. Porque si no, vamos a estar ante una situación bastante complicada donde un abogado aportó lo que creyó importante, otro abogado actuó en juicio lo que creyó importante y otro abogado va a tratar de salvar al muerto en el alegato de clausura. Ahora, toda esta introducción es importante porque voy a hablar acerca de las declaraciones previas. Las declaraciones previas, probablemente ya las conozcamos, son las declaraciones que hacen tanto los acusados como los posibles testigos en la etapa fiscal. Usualmente se cita a fiscalía a tal o tal o tal persona en determinada fecha y hora
y con o tal vez sin presencia de su abogado, se le hacen preguntas. Se le hacen preguntas y esta persona va a irlas respondiendo de una manera transparente, de una manera sincera, diciendo la verdad o al menos creyendo que dice la verdad. Se supone que la información que ha brindado en esa declaración es tan, pero tan importante que necesitamos la presencia de esta persona en juicio. ¿Por qué? Porque tal vez lo que diga va a ser determinante para una condena o tal vez una absolución de determinado autor o determinado cómplice en este hecho delictivo. Así que traemos a esta persona a juicio. Traemos a esta persona a juicio y llega el momento de interrogarlo o tal vez contrainterrogarlo. La situación es que esta persona se encuentra sentada ahí y es nuestro turno. Y de repente vemos que es nuestro turno y le empezamos a hacer preguntas y pueden ocurrir una de dos situaciones. Pueden ocurrir más, pero vamos a sintetizarlo en que ocurren, disculpen un segundo, vamos a sintetizarlo en que ocurre una de dos situaciones. La primera puede ser de que yo le hago una pregunta a esta persona por una información que ya sé, porque ya me la dijo antes en una declaración previa o me lo dijo a mí de manera personal. Le hago esta pregunta y nos damos cuenta de que no se acuerda. Se está dudando acerca de un dato importante. O tal vez todo lo contrario. Estoy contrainterrogando a un testigo y de repente nos damos cuenta que está diciendo algo completamente opuesto a lo que ya nosotros sabíamos o lo que dice en su declaración previa. Estamos en el primer escenario, estamos ante una situación donde se ha olvidado, y en la segunda situación estamos en un punto donde está probablemente mintiendo, y que esa mentira o ese olvido pueden ser cruciales para nuestra teoría del caso, porque repito, este testigo puede ser determinante para una condena o una absolución. ¿Qué hacer? Perdón. ¿Qué hacer ante esta situación? La primera respuesta la encontramos en el nuevo Código Procesal Penal. Lo encontramos en el artículo 378. Es nuestra base legal para actuar. Es importante saber la base legal porque siempre cabe la posibilidad de algún desubicado que nos quiera objetar por algo previsto en la ley, pero que nosotros no debemos pecar de ignorantes o de confiados y tenemos que tener clara la base legal para poder responder. ¿Qué dice el artículo 378, inciso 6? Y me voy a permitir leerlo textualmente. Si un testigo o perito declara que ya no se acuerda de un hecho, se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio interior para hacer memoria. Acá nos está hablando si es que un testigo o perito, curioso porque agrega el término perito, también voy a profundizar sobre eso, nos menciona qué pasa si es que se olvida. Si es que no se acuerda un hecho, pues se puede hacer leer su declaración correspondiente de manera previa al interrogatorio. Está haciendo alusión a la declaración previa. Sigue este mismo inciso. Se dispondrá lo mismo si en el interrogatorio surge una contradicción con la declaración anterior que no se puede constatar o superar de otra manera. Está ampliando este supuesto de falta de memoria a la contradicción y diciendo que la regla es la misma. ¿Qué es y cuál es la regla? Se le puede hacer leer su declaración para contrastar esta contradicción, salvo no se pueda superar de otra manera. Lo curioso, tal vez un vacío de la ley que el autor Benji Espinosa en su libro, también lo voy a trabajar más adelante, aprovecha bastante, es que señala que se podrá hacer lectura. No es muy específico en si es una lectura privada, es una lectura personal, es una lectura en voz baja o es una lectura en voz alta. Este detalle podrá parecer menor, la verdad, pero puede ser crucial dependiendo cuál sea la intención que yo tengo para que lea determinada información. Así que esa es nuestra base legal. Tenemos el artículo 378, inciso 6. A ver, sé que los que escucharon, los miembros fundadores que deben estar presentes, que escucharon mi exposición al inicio, mi exposición breve de 10 minutos para poder ingresar al centro,
toqué un tema similar. Me centré específicamente en la técnica de refrescamiento, la cual, repito, voy a hacer profundidad dentro de un momento. Pero esta vez quiero que sea mucho más completo. Quiero terminar de brindarles la información que en ese momento no pude dar por la brevedad del tiempo, solo que esta vez es para que sea para todos. Ahora, ¿por qué es importante las declaraciones previas en nuestro sistema? Ya les he leído que la declaración previa es determinante para poder contrastar este refrescamiento de memoria o poder contrastar una contradicción. Lo que pasa es que, y tal como señalé en la frase inicial, los escritos permanecen mientras las palabras vuelan. Esta declaración previa, así se haya hecho 1 año, 2 años, 3 años, 5 años antes del juicio, va a quedar inalterable en el papel, en la carpeta fiscal y posteriormente en el expediente de juicio. Esta verdad acerca de lo que dijo va a ser crucial en un futuro. Es por eso que, siendo más concretos, pongámonos en el primer escenario, un escenario de refrescamiento de memoria. Les quiero empezar esto con un ejemplo más que siendo teóricos. Y voy a poner incluso el mismo ejemplo que ustedes hace un tiempo. Supongamos, imaginemos un proceso de robo, donde hay un autor o varios autores que fueron los que robaron y que después de robar en una tienda, salen corriendo, corren hasta la esquina y se suben a un carro verde. En ese carro verde los esperaba una tercera persona que está siendo procesada como cómplice primaria por haber sido determinante para huir, independientemente si quieren discutir o no el tipo de complicidad, ha sido cómplice. Y cabe la curiosidad, cabe la coincidencia de que una persona lo vio, un testigo vio cómo estas personas corrían, no sabía por qué corrían, pero lo vieron correr y los vieron subir a un vehículo verde y que el vehículo verde se iba. Este testigo es llamado a declarar a nivel fiscal. A nivel fiscal declara esta información de que él estaba caminando a tal hora en la calle y que le pareció curioso porque no sabía por qué estaban corriendo y que vio que se subieron a un vehículo verde de placa X. La fiscalía con esta información busca la placa, se dan cuenta de quién es el propietario y al propietario lo están acusando de la complicidad. Ahora, esta declaración supongamos que se da 3, 4, 5 días después de ocurridos los hechos. Y el juicio, ¿cuánto demora un juicio respecto a la declaración? Un juicio sabemos que en nuestra realidad, en nuestra realidad jurídica, en nuestro sistema, puede demorar un par de años, si es que incluso si hablamos de un proceso simple, ni hablar de un proceso complejo, o mucho menos un proceso de naturaleza de organización criminal. Pero supongamos de que ha pasado 1 año y medio. Es un tiempo prudente para nuestra realidad jurídica. Dentro de este año y medio, se llama a esta testigo. A esta testigo es fundamental, bajo la tesis del fiscal, que diga en juicio de que los vio subir a un carro verde, porque ese es el nexo entre los acusados y el cómplice. Así que si no logra decir que brinde esta información en juicio, no va a poder sancionar al cómplice. Así que la llaman, se sienta en el banquillo y el fiscal le hace la tan importante y esperada pregunta. ¿De qué color era el carro al que usted vio que se subieron los acusados? Y la testigo, cuestiones del destino, una persona mayor, mala memoria, han pasado muchos años, está nerviosa, X motivos. La cosa es que se olvida. Simplemente responde, no me acuerdo. Así que, ¿qué hacemos? Fiscal, ¿qué haces? Estás a punto de perder una información crucial para sancionar a una persona que merece ser sancionada. Tienes que hacer algo, porque si no, esa prueba crucial, si el abogado defensor es astuto y se percata, lo va a explotar en su alegato de clausura. Fiscal, ¿qué haces? Es acá donde entran las técnicas de refrescamiento.
Es acá donde aparece la importancia del uso de declaraciones previas en juicio oral. Es acá donde utilizamos una técnica llamada CARA. CARA por sus siglas. Confirmar, acreditar, recordar y acabar. Estas 4 palabras establecen el procedimiento para poder refrescarle la memoria de una manera adecuada, de una manera legítima a esta persona, a este testigo. Cada paso es importante en sí, porque si no cumplo un paso, la contraparte me puede objetar. Y esa objeción puede ser bien otorgada si es que no he cumplido uno de los pasos. Primero, en este mismo ejemplo, sigamos. La señora me dice, no me acuerdo. Muy bien. Simplemente debemos confirmar, primer paso, confirmar el extracto de su declaración que está dando en juicio que no recuerda. Podemos hacer la pregunta que parece repetitiva, sin embargo, no lo es. Es una pregunta para confirmar, una pregunta confirmatoria, no es una pregunta repetitiva. Dato importante porque nos pueden querer objetar por pregunta repetitiva. Podemos preguntar, ¿está segura que no se acuerda de qué color es el carro? Sí, estoy segura, no me acuerdo. Muy bien, cumplimos el primer paso, confirmar. Estamos confirmando cuál es el extracto de la información que esta persona no se acuerda. Segundo paso de CARA, la A, acreditar. ¿Acreditar qué? Debemos acreditar la declaración que esta persona ha dado en sede fiscal. ¿Por qué se le dice acreditar? Porque no podemos simplemente sacar el papel y hacer que lo lea. No, tenemos que dotarla de verosimilitud. Tenemos que dotar a ese documento de fiabilidad frente al juez y frente a la contraparte, al punto de que si presentamos un papel sea imposible que la contraparte objete. Porque si yo saco de golpe un papel, la otra contraparte va a objetar. Simplemente va a objetar porque no tiene idea de cuál es la información que yo le estoy dando. Y acuérdense, lo dijo nuestra compañera Ángela en su primer tema, la información debe salir de la fuente de prueba para convertirse en prueba. O sea, la información no puede salir de nosotros. Puede ser de que yo le estoy dando un documento que yo mismo he redactado. Es por eso de que esta situación es completamente objetable, porque al final yo le estaría dando la información para que la fuente de prueba la ingrese a juicio, y eso está incorrecto porque va en contra de los principios del proceso penal. No, los principios de la litigación, siendo más concretos. Ahora, ya regresando nuevamente a acreditar. ¿Cómo acredito un documento? Pues tengo primero que yo mismo haber leído, a conocer el documento, tenerlo siempre en físico, tenerlo a la mano para poder usarlo. Y existen una serie de preguntas que puedo realizar. Puedo realizar preguntas como, ¿usted antes de venir a juicio ha declarado? Te va a responder que sí. ¿Usted declaró en sede fiscal? Sí. ¿Usted declaró a los 5 días de ocurridos los hechos? Sí. ¿Usted asistió con su abogado? Sí. Puede que responda no, no hay ningún inconveniente. Si incluso responde no, a pesar de no haber asistido con su abogado, ¿usted accedió de manera libre y voluntaria? Sí. ¿Le dijeron de que necesitaba un abogado, pero si usted decidía podía prescindir de él? Sí. ¿Usted decidió prescindir de su abogado? Sí. ¿Su declaración fue libre y espontánea? Sí. ¿Usted dijo la verdad en su declaración? Sí. ¿Usted sabe que la autoridad fiscal, que ante la autoridad fiscal usted no debe mentir? Sí. ¿Usted sabe que si mintió en su declaración está cometiendo un delito? Sí. Con todas estas series de preguntas, estoy dotando de fiabilidad a este documento, porque estoy hablando de un papel, pero que poco a poco le estoy dando más peso. Estoy diciendo que la información en ese papel ocurrió días después de los hechos, cuando la memoria estaba fresca, que nadie la amedrentó, nadie lo coaccionó, que estuvo con su abogado, que tal vez no estuvo con su abogado, pero fue por decisión propia, de que puso su firma, puso su huella, de que dijo la verdad. Muchas preguntas pueden entrar en este plano, pero lo importante es acreditar el documento. Terminamos el segundo paso, la acreditación. Pasamos al tercer paso, muy importante,
recordar. Es ahí donde le acerco el documento a la testigo. En este paso pueden ocurrir dos cosas. La primera es que le acerco el documento a la testigo y no va a haber ningún inconveniente. Cabe la posibilidad de que un abogado o un fiscal quieran objetar porque no saben si el documento que le estoy dando es su declaración. Puede que ellos crean de que estoy entregando un documento adulterado. Están en su razón, tienen derecho a creer esto, así que es bueno tener una copia de ese documento, o incluso el mismo documento puedo correr traslado a la otra parte para que lo revise. Después de un tiempo prudencial, o sea, unos minutos para que lo revise, pues el juez le va a preguntar si se encuentra conforme o no con el documento. Evidentemente le estamos entregando un documento fiable. Y la contraparte va a decir, sí, estoy conforme, es real, es verídico, este es el original, y me lo va a regresar. Así que me lo regresa y ahí se lo doy a la testigo. Repito, estos son dos posibles escenarios. Lo normal es que no suelan objetar, pero en caso de objeciones es bueno saber qué herramienta o cuál es el procedimiento a seguir. Le entrego el documento a la persona. Lo ideal también es ayudar a esta persona viéndole resaltado previamente la información que quiero que lea. Y yo le digo, ¿puede usted? Acuérdense que estamos en un interrogatorio, siempre tiene que ser un modo de pregunta, no en modo de orden. ¿Puede usted leer la parte resaltada en voz baja? ¿O puede leerlo para usted? Ahí hay un detalle importante porque les comenté de que la norma no es precisa si se debe leer en voz alta, en voz baja, de manera interna. Es una situación metodológica que tú debes decidir, acorde a tu situación, cómo crees que debería ser la lectura. En este punto estoy diciendo que sea la lectura en voz baja o de manera interna porque va a ser más importante que lo que lea, lo que después le vamos a repreguntar. E incluso esta es la posición recomendada por el doctor Espinosa. Es uno de los pocos autores que en su libro ha tocado el tema de uso de declaraciones previas en juicio. Les recomiendo bastante leer el libro del doctor Espinosa. En la clase anterior, nuestro compañero citó varias veces el doctor Benji Espinosa, porque es un libro decente acerca del juicio oral. Bueno, siguiendo. Le hago leer la declaración previa, digamos, en voz baja. Y la persona va a tener el documento y va a leer, sí, que yo lo vi, que sí, que estaba en un carro color verde. Importante, que resaltar la pregunta donde está la información que quiero que recuerde. Y finalmente, cuarto paso, acabar. Para acabar en la técnica de refrescamiento, le tengo que hacer de nuevo la primera pregunta que le hice al momento de confirmar. ¿Cuál fue esta pregunta? Le digo, ahora, después de haber leído el documento, importante hacer la introducción a la pregunta si no podemos caer en preguntas repetitivas. Ahora que usted ha leído el documento, recuerda, importante usar la palabra recordar para denotar que es una técnica de refrescamiento. ¿Recuerda usted cuál era el color del carro? Sí, recuerdo. ¿Cuál era el color de este carro? Era verde. Acabamos. Acabamos de utilizar la técnica de refrescamiento en juicio oral. Si se dan cuenta, esta técnica no hubiera sido posible si no utilizamos la declaración previa, si es que esta no existiera. Tampoco hubiera sido posible si no la acreditamos en juicio. No hubiera sido posible si nosotros, como fiscales o como defensas, no tenemos este documento en nuestras manos, en nuestro poder. Es por eso importante que debemos ir preparados a juicio. Si sabemos que va a declarar determinado testigo, determinado perito, debemos tener en físico su declaración, debemos tener en físico su pericia, debemos haberla leído y debemos saber si este testigo es crucial o no según nuestra teoría. Puede que ese testigo sea determinante para que condenen a mi cliente, puede que ese testigo sea determinante para que absuelvan a mi cliente, y si es determinante para una o para la otra de las situaciones, mediante qué información es crucial. Todos estos puntos son importantes como preparación previa del abogado antes de asistir a juicio. Ahora, esta es la primera técnica, la técnica del refrescamiento. Ahora pasemos a la siguiente técnica, la técnica de contradicción. Como les mencioné, una persona
en juicio se pueden presentar dos escenarios. Que no se acuerda, usamos la técnica de refrescamiento, conocida como cara, o puede ser de que esté mintiendo en juicio. Mintiendo, repito, puede ser por muchos motivos, porque quiere cubrir a alguien, o puede que se haya olvidado y en su error dijo una información que no era correcta, o miles de situaciones que puedan ocurrir dentro de la mente de la persona. Lo importante acá es que estamos encontrando una información contradictoria entre lo que está diciendo en juicio y lo que está diciendo en su declaración previa. Regresemos al mismo ejemplo para poder ser aún más claros y más didácticos. El fiscal en juicio le pregunta a la testigo, ¿de qué color era el carro? Acordémonos que el carro era verde. Y le pregunta en juicio, ¿de qué color era el carro? Y la testigo dice, el carro era rojo. El fiscal no se da cuenta, omite la información, X. Lo importante es que la información que entra a juicio es que el carro era rojo. Pasamos al contrainterrogatorio. El abogado de esta persona acusada de complicidad primaria, astuto, se preparó para el juicio, tiene la declaración previa impresa en su mano y la información que ha ido ingresando a juicio la ha ido contrastando con lo que decía el papel, se dio cuenta. Así que, ¿qué va a hacer este abogado astuto? Pues va a utilizar la técnica conocida como CACA. CACA al igual que cara, por sus iniciales, que son confirmar, acreditar, estas dos, si se dan cuenta, son las mismas que cara, confrontar y acabar. Repito, confirmar, acreditar, confrontar y acabar. Primero, paso 1, confirmar. En cara teníamos que confirmar cuál era el extracto de la información que nos había dado y que nos acordaba. En CACA tenemos que confirmar cuál es el extracto de la información que nos ha dicho, que es contradictoria. Podemos hacer una pregunta introductoria para confirmar usted acaba de decir, mejor dicho, usted dijo en su interrogatorio directo que el carro era de color rojo, ¿verdad? ¿No es así? Sí, así es. Paso 1, confirmar. Cumplido. Paso 2, acreditar. No me voy a extender mucho en este paso porque ya lo expliqué, pero acá es exactamente lo mismo que en la técnica cara. Usted dio una declaración previa, usted declaró antes de entrar a juicio, usted declaró ante un fiscal, usted declaró en sede policial, usted declaró con su presencia de abogado, declaró algunos días de ocurrido los hechos, usted dijo la verdad, usted dijo, usted firmó el documento, usted estuvo conforme con la información que ingresó a través de ese documento. Todo le va a responder, debemos saber la respuesta por adelantado. Sabemos que a todo va a decir sí, 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 sí. Después de acreditar el documento, es acá donde vamos a confrontar al testigo. ¿Cómo lo vamos a confrontar? Agarro el documento y se lo voy a entregar. ¿Es este el documento que usted, en la que usted declaró de manera previa al juicio? Sí. ¿Cómo lo sabe? Porque tiene mi firma, o esa es su firma, esa es su huella, este fue el documento con el que usted estuvo conforme. Sí, sí, sí. A todo le van a responder sí, porque es ya sabemos de antemano la respuesta. Y es ahí donde, nuevamente, tengo que resaltar, en una contradicción es aún más importante, tengo que resaltar la información que yo quiero leer. ¿Puede usted, por favor, leer en voz alta la información subrayada? Acá, repito, está el detalle. La norma no decía si se debía leer en voz baja o voz alta. En este caso, en la contradicción, y siguiendo los consejos del doctor Benji Espinosa Ramos, es que se recomienda que sea en voz alta. ¿Por qué? Importante que la información ingrese al juez y tiene que ver con el siguiente paso de acabar, pero ahorita se los voy a decir. Va a tener el documento y va a leer en voz baja, va a leer en voz alta. Sí, yo el día tal vi que se subió a un carro verde. Incluso podemos pedir que lo vuelva a leer. Podemos decir, disculpe, no lo escuché bien.
¿podría por favor hablar más fuerte para escucharlo? Tenemos que explotar esta información, tenemos que explotar esta contradicción, porque pueden, repito, ser crucial para nuestro caso, puede ser crucial para una absolución. La persona no le va a quedar de otra que leerlo de nuevo. No es una pregunta repetitiva, me estoy amparando en que no lo escuché, es una pregunta permitida en juicio, y va a leer aún más fuerte. Sí, el día tal yo vi que se subió a un carro verde. Verde. En el interrogatorio directo dijo rojo. Ahora está diciendo verde. Y ahí entramos al cuarto paso, acabar. ¿Qué significa acabar? En caca, en la técnica de contradicción es distinto al cara. En la técnica de refrescamiento, acabar significaba hacerle una o dos preguntas finales. ¿Cuál es la información que usted no se acordaba? ¿Ya se acuerda de qué color era el carro? Acá no. Acá acabar es guardar silencio. Pero un silencio que se note que la información que ha ingresado es importante. El doctor Espinosa recomienda mirar al testigo y hacer un silencio de 10 segundos. Claro, su recomendación, cada uno es libre de hacerlo a su manera. ¿Por qué es importante guardar este silencio? ¿Por qué es importante acabar sin preguntas? Porque una persona puede cometer el exceso, un abogado puede cometer el exceso, puede hablar de manera innecesaria y ser mucho más evidente diciendo por qué en su interrogatorio dijo que era verde, perdón, que era rojo, y en el contrainterrogatorio dijo que era verde. Y el testigo, si es que es astuto, puede autorrehabilitarse, puede decir, lo que pasa es que en mi declaración no me acordaba bien de los hechos, puede que sí en ese momento le mentí a la fiscalía, pero ahora estoy diciendo la verdad. Puede decir muchas cosas que nos pueden meter en problemas, que pueden que esta información, esta contradicción crucial que ya logramos evidenciar, empieza a perder solidez, empieza a perder validez. Es por eso que debemos guardar silencio. No debemos pedirle explicaciones, porque, repito, si preguntamos de nuevo, podemos permitir que el testigo se esté rehabilitando. Y eso definitivamente no es lo que queremos, porque queremos que la contradicción se quede ahí. Ahora, estas son las dos técnicas, de refrescamiento y técnica de contradicción. Decía que este tema es importante, incluso importante que se haga antes del tema de alegatos de clausura, porque esta información tiene que ser explotada en el alegato de clausura. Yo hice la contradicción, pero no la estoy resaltando, no la estoy evidenciando, no la estoy argumentando. Simplemente la contradicción ingresó al juicio. ¿En qué momento voy a expresarla de una manera mucho más detallada, mucho más trabajada? Es en el alegato de clausura. En el alegato de clausura, yo como abogado defensor de este cómplice, puedo terminar diciendo, en este alegato puedo terminar diciendo, señores jueces, hemos estado en juicio y hemos escuchado al testigo. En la declaración del testigo hemos podido apreciar cómo, en un primer momento, ante la autoridad fiscal en su interrogatorio directo, nos dijo que el auto era rojo. Sin embargo, en un contrainterrogatorio, nos dijo que el auto era verde. ¿Cuál es la fiabilidad que puede tener este testigo si no es capaz de brindarnos la información necesaria para generar la íntima convicción para una sentencia, para privar de su libertad a un sujeto? Vamos a basar una condena, vamos a quitarle la libertad a una persona por un testigo que ni siquiera está seguro de sus respuestas. Con esto que les estoy diciendo, ya estamos argumentando en el alegato de clausura, repito, porque no se puede hacer en un juicio. Ángela ya nos lo explicó muy bien y nuestro compañero en la anterior exposición también ya nos lo explicó muy bien, cuáles son los momentos para actuar y no actuar. Y el momento para explotar esta información es en juicio. La técnica de refrescamiento no es necesaria explotarla en un alegato de clausura, porque lo importante es al final que ingresó la información. El fiscal dirá, la información que ingresó al testigo es que el vehículo era verde. No hay necesidad de mencionar que en un primer momento no se acordó, pero después, utilizando la técnica de refrescamiento, demostramos que era verde. Ahora, este es un escenario ideal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un testigo
se niega a leer. Está en su derecho de negarse a leer, principalmente cuando es una víctima o cuando es el mismo acusado. Y les pongo un caso que me llamó mucho la atención. Cuando el doctor Juan Carlos Portugal Sánchez estuvo llevando el juicio, por segunda vez, el juicio de primera instancia de Adriano Pozo, se le hizo el interrogatorio, se llevó a juicio a la presunta víctima, Arlet Contreras. Y evidentemente Arlet Contreras entró en contradicciones, porque en su declaración había dicho de que Adriano le había pegado en el cuarto, pero en juicio dijo de que la había ahorcado. Una contradicción importante porque las pruebas para demostrar una y otra situación son distintas. Para probar una asfixia importa la pericia médico-legal con la dígito-presión. Para demostrar golpes importa nuevamente la pericia, pero que el resultado de la pericia médico-legal, del examen médico-legal, sean petequias o equimosis por objetos contusos o con marcas de manos. Son pruebas distintas, es por eso que esta información era importante. Y el doctor Portugal hizo todos estos pasos de la contradicción. Confirmó la contradicción con una pregunta, acreditó el documento, la declaración previa, pero en la confrontación hubo un problema. Puede leer el extracto de la declaración que le estoy pasando. ¿Qué dijo Arlet Contreras? No, no quiero leerlo. No voy a leerlo. No puedo obligarme a leerlo. Soy la víctima. ¿Cuál fue la solución? ¿Qué es lo que hizo el doctor Portugal? Era la primera vez que veía esta salida y me pareció muy novedosa, muy buena, y por eso se las estoy compartiendo con ustedes. Todo juicio está grabado en audio y video. Así que lo que hizo el doctor Portugal fue no hablar con los jueces, sino hablar para el audio y video. Dijo de manera fuerte para que se escuche en el audio: dejo constancia en audio y video que, habiendo realizado todos los pasos para acreditar el documento de la declaración previa de la señorita Arlet Contreras, ésta se está negando a realizar la lectura de la pregunta señalada. No dijo más. ¿Por qué es esta una buena salida? Porque esto fue explotado en el alegato de clausura. En el alegato de clausura sabemos que no se pueden leer documentos, es toda la información brindada en juicio, pero somos libres de argumentar. ¿Qué fue lo que argumentó en este alegato de clausura el doctor Juan Carlos Portugal? Que Arlet Contreras dijo en juicio que fue ahorcada. Sin embargo, cuando se le hizo la técnica de contradicción, se negó a responder como consta en audio y video de sesión tal, en minuto tal, segundo tal. La información que ella no quiso leer, y en este momento yo la leo por ustedes, ya que ella se negó a hacerlo en su momento, y empezó a leer el documento. Él mismo, en ese momento de la audiencia de contraexamen a la víctima, él mismo de manera previa empezó a acreditarse para lo que iba a ser en un futuro. Él mismo sentó sus propias bases para, en una audiencia que ocurrió casi un mes después, permitirse leer un documento que usualmente no se debe leer en alegato de clausura. Fue una técnica bastante interesante, bastante novedosa, y es por eso que la comparto con ustedes. Ahora, estas técnicas no solo son para testigos, sino que la norma nos lo permite hacerlo incluso a peritos. Solo que el perito ingresa a juicio no por una declaración previa, sino por una pericia. Precisamente por eso es un perito. ¿Qué pasa si en un examen a un perito él está brindando una información contradictoria a lo que dice su pericia? Recordemos esto: cuando se va a juicio, no habla la pericia, habla el perito. Va a hablar evidentemente sobre la pericia, pero cuando llevamos a juicio a un perito, ingresamos el perito e ingresamos la pericia. Cuando el perito hable en juicio de su pericia, al momento de oralizar prueba documental, la pericia no se va a leer. La pericia murió y no se ingresa a juicio. ¿Por qué? Porque va a primar la pericia que ingresó a través de los labios del perito antes que el documento.
Eso basados evidentemente en el principio de contradicción, porque a un documento o a un papel no lo puedo contradecir, pero a un perito que está frente a un juez, que está frente a mí, que está ingresando la información, sí lo puedo contradecir. El perito en juicio empieza a dar una conclusión que no estaba en su pericia. Pues, ¿qué hago? Voy a hacer lo mismo que hice con este ejemplo de la señora del vehículo. Usted está diciendo que una conclusión de su pericia es que habían señales de digitopresión, ¿no es así? Sí. ¿Usted hizo la pericia? Sí. ¿Cuál fue el objeto de su pericia? Que verifique si había marcas en el cuello. ¿Se la pidió el fiscal? Sí. ¿Se realizó todo el trámite? ¿Hizo la juramentación? ¿Lo hizo dentro del plazo de ley? Sí, sí, sí. ¿Cuál es su registro? ¿Usted antes ha hecho pericias? Estoy acreditando la pericia. Y de ahí saco la pericia y digo, ¿puede leer por favor sus conclusiones? Y cuando lea sus conclusiones nos vamos a dar cuenta que no está leyendo la conclusión de que hubo señales de digitopresión. Estamos evidenciando de que ha mentido en juicio respecto a sus conclusiones. Así que, nuevamente la técnica, ahí acabamos. Acordémonos de nuestro cuarto paso, acabar. No le podemos preguntar más al perito porque este puede terminar rehabilitándose. Evidenciamos la contradicción y después será explotada en el alegato de clausura, como ya lo expliqué. Igual para la técnica de refrescamiento. Le pregunto acerca de sus conclusiones al perito y el perito de repente dijo 2 de 4 conclusiones. Yo le pregunto, ¿usted ha señalado que solo hay 2 conclusiones? Sí. Y empiezo a acreditar su pericia y después le hago recordar la pericia y le digo, por favor, lea en voz baja sus conclusiones. Después de que lea en voz baja sus conclusiones, le pregunta al perito, ¿ahora usted recuerda cuáles son sus conclusiones? Sí, ahora las recuerdo. Por favor, ¿puede volver a decirnos cuáles eran las conclusiones después de haberlas recordado? Sí, la conclusión es 1, 2, 3 y 4. Nos acabamos de dar cuenta. No eran 2, eran 4 conclusiones. Información importante que debe ingresar a juicio. Así que, bueno, chicos, ya estoy sobre el tiempo. Son 45 minutos y voy 43. Así que yo mismo me voy a cortar en este momento. Pero debo cerrar igual que un alegato de clausura, repitiendo tal vez y dejando en claro esto, que las palabras vuelan, pero los escritos permanecen. Esta es una frase que realmente resume mucho este tema del uso de las declaraciones previas en juicio. Porque, siendo reiterativos, la declaración previa está perenne en el tiempo, inalterable, coherente. Y es por eso que es importante, de ser necesario, acorde a nuestra tesis y acorde a cómo se desarrolla el juicio, sacarlas en juicio para demostrar, para mantener la coherencia mediante una técnica de refrescamiento o contradecir, denotar que no existe coherencia mediante una técnica de contradicción. Así que, chicos, espero que hayan podido entender este tema, porque a fin de cuentas, la finalidad mía y las finalidades de todo este grupo de estudios y esta familia que es Lexas Vita es ir creciendo juntos. Precisamente por eso, y aunque parezca raro, no estoy tal vez con terno, no es que no quisiera, estoy acá en mi casa, el terno acá está acá a mi costado, pero no lo hago por un sentido de familia, un sentido de confraternidad, de que acá lo importante más que nuestra presencia es la información, la calidad de lo que estamos aportando, nuestro autocrecimiento y cómo podremos denotar tal vez más adelante cómo era nuestro primer tema interno a cómo seremos dentro de un par de meses. Así que muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Nuevamente le agradezco a Piero por decirme que de este tema con menos de 48 horas de anticipación. Gracias, muchas gracias, Piero. Y hasta una próxima ocasión. Esto es todo, chicos. Excelente, Renzo. Felicidades. Voy a cortar ahora sí